Buenas tardes con todos, chicas y chicos. Estamos esperando que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a Tarde, tener, profe. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener las materias de ciudadanía y también de historia, que en este caso historia la hemos dejado bastante atrás, y no hemos continuado con la materia. Bueno, vamos a continuar con ciudadanía en lo que nos habíamos quedado la clase anterior. A ver. En este caso tenemos lo que es los mecanismos sociales de legitimación del poder político. Déjenme agregar a los compañeros que se están uniendo, que todavía faltan más de la mitad, pero bueno, no podemos esperarlo mucho tiempo. En este caso vamos a continuar con los mecanismos sociales que nosotros estábamos viendo. En este caso vamos a ver acerca del poder político. Bueno, sabemos que en el eje de esta unidad sigue siendo las demandas sociales de los pueblos por el cumplimiento de sus derechos. Perdón. Que en el ejercicio, en este caso, de igualdad de su soberanía, tienen la potestad de demandar, pero para exigir cualquier reivindicación a los gobernantes, estos deben ejercer el poder político de manera legítima. Por lo tanto, el pueblo debe otorgarles lo que es la legitimación social. Primero, entendamos qué es la legitimidad. La legitimidad, un momento, ya les no hay ningún problema. Eh, a ver, bueno, como les mencionaba, la legitimidad se la tiene o se lo conoce como un principio de aceptación de la autoridad en la que los subordinados asumen de forma libre. Esta libertad es la obediencia a la ley que el mismo individuo ha creado. En democracia, el poder lo asume quien ha triunfado en un proceso electoral y se encuentra legitimado por el voto popular que respalda su autoridad. Para, en este caso, sociólogos, tienen que la legitimación del poder tiene tres fuentes, lo que es la tradición, el carisma y la ley. La tradición, la cual está basada en la fuerza del pasado, en la costumbre. El carisma se fundamenta en los atributos individuales del líder y la ley es si un país establece quién manda debe ser electo por voto popular. Entonces pueden ser o se puede fundamentar que la ley así lo establece. Además, se tiene que eh, los principios que aplican tiene que servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Ahora, ¿cuáles van a ser estos mecanismos de la legitimación social? Tenemos en cuenta a los gobernantes democráticos, ellos gobiernan cumpliendo el mandato popular por el cual el pueblo los ha elegido, con total conciencia de que son y van a ser los representantes para hacer cumplir sus intereses, es decir, los intereses del pueblo, y no los personales, es decir, del político. Por lo tanto, el gobernante debe mandar obedeciendo, en este caso, lo que significa es cumplir con sus ofertas de campaña, escuchar las demandas del pueblo, consultarle al pueblo sobre decisiones cruciales del país, acatando al pie de la letra lo que el soberano decide. Si se cumplen estas condiciones, se garantiza la legitimidad del poder. Obviamente aquí entramos en un conflicto ideológico, pues ustedes saben que nuestro país, bueno, ya hablemos de toda Latinoamérica. Si nosotros, si, perdón, si los gobernantes le dan el completo poder de decisión hacia el pueblo, no va a ser un buen gobierno. ¿Por qué no va a ser un buen gobierno? Quizás para las personas
Sí, y dentro de ese mandato, sí, para ellos sea el mejor gobierno del mundo, de la existencia y todo eso. Pero ustedes recuerden que no todas las personas de un pueblo son, en este caso, se encuentran instruidas en la política. Y obviamente, si usted le dice a su vecina, usted le dice a su vecino, si tú pudieras hacer algo por el país, ¿qué sería lo primero que haces? Y van a decir, bueno, yo voy a subirles el sueldo básico a $1,000. Voy a subir tal cosa, que voy a dar feriado estos días, que no se va a trabajar los días lunes. Ya. Entonces, si el gobierno hiciera caso a todo lo que dice el pueblo, obviamente el país se iría más rápido a la ruina, porque como les mencionaba, no todas las personas se encuentran instruidas políticamente y muchas personas creen que algunos actos que realiza el gobierno están mal, siendo que la única forma en la que lo tenían por hacer es mediante ese medio. Es decir, que si el público es el que comienza a mandar y decir y a poner todo gratis, no, el Estado no va a poder conllevar eso y va a haber bastantes problemas. Bueno, ahora, con respecto a los gobiernos dictatoriales, estos son impuestos, por lo tanto, ilegítimos, en contraposición a una democracia que debe ser característica de ser elegida por el pueblo. Los mecanismos de la legitimación del poder político son, por un lado, eh, no pueden oír, chicos, ¿sí me escuchan? Yo sí le escucho, profe, no sé si me le sale mi nombre allá. Sí, sí, su Yo nombre sí le dice allá. escucho, profe. Señor Burgos, lo voy a sacar de la reunión y lo voy a volver a ingresar. Puede ser que tenga algún problema con el audio. Déjenme enviarlo a su... Profe, si le sale, profe, una pregunta, si le sale mi nombre allá. Déjeme ver. Carly, por Sí, favor. sí, sí sale. Listen, a mí me suena Gracias. muy bajito el audio, no sé por qué. Dígame. ¿Qué pasó, señor Burgos? Dice Eh, que le sale muy bajito el audio. puede ser que tal vez tenga, cuando entró a la clase tenía alguna aplicación abierta, llámese Facebook, YouTube o Spotify, que estaba abierta y le ocasiona problemas. Pero yo lo voy a sacar de la reunión y lo voy a volver a ingresar cuando ya no escucho eso. Ya, ahí espero que volviendo a ingresar, Ya, listen, ya, ahí sí puedo yo. Gracias. ya listo, no hay problema. Recuerden, cuando tengan problemas de audio, de que no escuchen bien, muchas veces salgan de la reunión y vuelvan a ingresar, que se les puede solucionar eso. Son pequeños problemas que pueden surgir en el Zoom. Bueno, en los que nos hayamos quedado, estábamos hablando de los gobiernos dictatoriales, que estos no son elegidos por el pueblo, sino que son impuestos, por lo tanto son ilegítimos. Y que los mecanismos de la legitimación del poder político son el consenso y el consentimiento, siendo este último en este caso, que es una actitud individual de cada miembro de la sociedad que está condicionada por la costumbre, el temor y la incapacidad. Las decisiones de la gente no son tan libres como podría pensarse, pues están influenciadas por mensajes que llegan a través de campañas publicitarias, cuyo objetivo es incidir en las emociones de la gente para aceptar tal o cual propuesta. Ya, ahora vamos a ver la democracia eh, como una experiencia social con respecto a las manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana. Bueno, después de haber analizado nosotros acerca de las demandas sociales, también analizado acerca de la vinculación con la soberanía popular y la legitimación del poder político, es preciso y también loable reconocer que todo aquello que aporta
a entender a la democracia, en este caso, como una expresión social en la que esos y otros procesos forman parte de las manifestaciones, son expresiones cotidianas que se dan en el día a día. A ver, un ratito, chicos. Ya, ahora bueno, con respecto a la convivencia democrática, implica aplicar los principios de la democracia a la vida diaria en todos los diferentes espacios en el cual se desarrolla la escuela, la familia, la calle, el parque, el estadio, cada uno de ellos es importante entre sí y es lo que se va a conservar a fin de cuentas. Ya, tenemos a la tolerancia. Tenemos que cuando hablamos nosotros de tolerancia, este es uno de los principios que consiste en permitir a los individuos acercarse ¿a qué? Acercarse sensiblemente a la esfera cotidiana del otro, donde favorece la construcción de una cultura democrática en la que se comparte con lo diferente, desde lo cultural, religioso, político, artístico y entre muchas otras capacidades de representarse, como la cosmovisión. Bueno, el límite de la tolerancia a lo que es imposible tolerar es aquello que va en contra de los seres humanos, como la guerra, la corrupción, la xenofobia, el racismo, la violencia y en todas sus formas la denigración humana, la exclusión y la discriminación. Todas las personas debemos ser tolerantes, obviamente, respetando y que la otra persona también respete nuestros ideales. No porque una persona es de tal partido político, nosotros la vamos a discriminar, la vamos a decir, ah, no, ¿sabes qué? Tú eres el partido político de Lazo, tú eres el de Correa, tú eres el de Vox, y vamos a comenzar una discriminación. Esto no comparte la tolerancia, tampoco comparte lo que es la corrupción, tampoco comparte la guerra ni la xenofobia, por último, tampoco el racismo, ni la violencia en cualquiera de sus formas, contra la mujer, contra el hombre, contra niños, adolescentes, contra ancianos, contra los animales. Ya, hay que saber también los límites a la cual llegamos a la tolerancia. No vamos a tolerar ver un maltrato animal, no se puede tolerar, pero sí podemos tolerar las creencias de las personas, es decir, lo religioso, lo político, hasta en lo deportivo. Hay familias que son bastante extremistas. O sea, hablemos de la costa particularmente. Aquí los equipos que rigen es Barcelona y Emelec. Ya, de Guayaquil, mejor dicho, Guayaquil, Barcelona y Emelec. Hay familias en las que si el chico o la chica llegan a tener novio o novia, y este es el equipo contrario y llega a ir con algún atuendo o algo que representa a su equipo, lo pueden hasta discriminar y algún problema puede existir, siendo que no son tolerantes y están siendo partes de xenofóbicos de algún modo. Bueno, ahora con respecto a la no violencia activa y el diálogo, tenemos que el ejercicio del respeto al otro y a la renuncia a la violencia, llamada no violencia activa, es otro de los principios fundamentales que permite crear una cultura democrática. ¿Por qué? Porque concibe que los conflictos son parte de la vida y de los cambios o transformaciones sociales que deben darse. Lo que varía es la forma de resolverlos. En la democracia se pretende que la población adquiera cada vez más la destreza del diálogo tolerante a través de la escucha empática, comprensión y empatía con el otro, entender sus necesidades, ceder posiciones, generar consensos, llegar a acuerdos y cumplir con ellos. Esto es lo que se conoce como una cultura de paz, es decir, la no violencia activa y el diálogo. Tenemos también la solidaridad. Siempre en el transcurso de la vida ocurren hechos inesperados que ponen a las personas y colectivos en situaciones difíciles y estos los convierten en vulnerables. La sociedad
tiene la responsabilidad de cuidar a sus miembros, protegerlos y permitirles que recuperen el estado de bienestar en el caso de perder. Un ejemplo de solidaridad que se da al año, eh, semanalmente, según como ustedes lo interpreten, es cuando realizan los bingos solidarios, para ayudar a personas que han tenido algún accidente, que estén sufriendo alguna enfermedad o que necesiten dinero para alguna medicación. Pero quizás yo creo que la etapa más solidaria que vivió nuestro país fue en el 2016. Ustedes ya saben que ocurrió ese año, ya no vale la pena recordarlo, renombrarlo, ustedes lo saben, donde varias personas de todas las partes del país se reunieron para mandar apoyo, llámese comida, dinero, ropa, para las personas damnificadas por lo que ocurrió en esa fecha, especialmente en abril, ¿verdad? Entonces, eso fue un gran acto de solidaridad de nuestro país, de nuestro propio país, con nuestros propios compatriotas. Bueno, sabemos también que la solidaridad es el conjunto de acciones, de apoyo y de ayuda mutua que concretan un acto de amor y cuidado desinteresado hacia quienes lo necesitan. Obviamente, cuando uno ayuda a alguien, no tiene que andarlo publicando en redes, no tiene que andarlo publicando en cualquier espacio que quiere cámara, que porque está ayudando. No, eso no es ayuda, eso ya sería figureteo nada más, porque no está ayudando de corazón, sino que está esperando, sino que no está esperando nada a cambio de su ayuda. Obviamente van a haber miles de personas que realicen ayudas que nosotros ni siquiera nos enteramos. Y es porque ellos no quieren que nosotros sepamos que están ayudando, sino que ayudan de manera desinteresada, que lo que haga su mano derecha no tiene que saberlo a la izquierda o viceversa. Y eso siempre tiene que ser una ayuda mutua, donde no, al no esperar nada, es decir, nosotros ayudamos a alguien y bueno, lo ayudamos de manera desinteresada, pero imaginemos que nos ocurre algo a nosotros y a las personas que ayudamos ya se encuentran mucho mejor. Obviamente estas personas, si son recíprocas, nos van a dar la mano. No es porque ayudamos a alguien y después tenemos un problema y vamos a arreglar, oye, no me ayudaste, mira, yo también te ayudé. Eso también no es parte de una buena solidaridad, porque cuando nosotros ayudamos, ayudamos independientemente si la persona sea buena o mala, o si vamos a esperar algo a cambio, sino que ayudamos de corazón. Y bueno, en construir la democracia social implica cultivar una nueva sensibilidad que rompe con la indiferencia, el que me importismo, el individualismo y que requiere que las personas nos sensibilicemos frente a lo que pasa con el otro y actuemos enseguida para ayudar. Que entendamos que el desarrollo de un país se consigue cuando todos estamos bien, cuando pongamos por delante el colectivo humano como el gran objeto, como el gran objetivo del cual el individuo es parte. Tenemos la participación, la apatía, el inmovilismo y la pasividad son actitudes que impiden construir la democracia. Bueno, ustedes saben que apatía es el estado psicológico en el cual que prima el desgano, la indiferencia, la desmotivación. Eres apático, cuando suelen decir eso. Ahora, la democracia social, por otro lado, se construye con personas que son actores de sus propias vidas, que rompen con la sumisión, con la imposición y en ejercicio de su libertad soberana, permiten ser ellos mismos, construir sus sueños, tener una identidad personal, gustos, preferencias, pensamientos, y así actúan con coherencia con todo lo que esto conlleva. Un momento, chicos, por favor. Ya, bueno. También en este caso, si bien el objetivo máximo en la democracia es la colectividad, el aporte de cada individuo hace desde la incorporación entre los principios democráticos con su propia vida, nutre ese colectivo.
Esta actitud implica que cada persona incorpore la democracia en su forma de ser, el tipo de relaciones que construye con los demás, con el interés que pone en lo que suceda a los otros, en la participación decida en los actos públicos que promuevan el bien común, asumiendo la corresponsabilidad frente al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora vamos a ver acerca del origen y la evolución del Estado como una forma de control social. Las concepciones clásicas establecen que el Estado tiene sus raíces en la necesidad de poner orden en la vida dentro de una sociedad cuando impera el conflicto, siendo una instancia que desde el nivel superior construye una organización social, política, económica y cultural que les permite desarrollarse en lo individual y crecer como comunidad en lo colectivo. Ustedes tengan siempre en la mente que mientras las personas sean más solidarias, sean más cooperativas, eh, tengan mejores ideales, el único que se va a beneficiar es el Estado. Y cuando el Estado se beneficia, nosotros también indirecta o directamente vamos a salir beneficiados. Pero en la realidad se entiende que su fin es crear un cierto orden constituido que opera y controla la vida pública y privada de sus miembros mediante entes y normas coercitivas, siendo que el Estado se crea entonces como un conjunto de instituciones, leyes, normas que desde una condición de autoridad controla la vida de la sociedad, la disputa entonces de los grupos sociales para acceder al poder del Estado, desde ahí a hacer efectivos sus intereses propios. Se reconoce, por otro lado, que la primera forma del Estado aparece en Mesopotamia, luego en las polis griegas y luego continúa con los grandes imperios como el romano en la Edad Media. Se desarrollan formas, en este caso premodernas, del Estado, los estados feudales, los estamentales y los absolutos. En el modelo feudal, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por la iglesia. El rey, por otro lado, se lo tenía, o mejor dicho, se lo conocía como la única autoridad apoyada por la clase poderosa, es decir, la aristocracia o nobleza, dueña de las tierras y leal siempre al rey. Bajo esta clase estaba gente que habitaba y trabajaba sus tierras, llamados vasallos o siervos, carentes del reconocimiento de sus derechos, que integraban al pueblo divorciado por completo de las funciones del gobierno. Luego aparece otro tipo de Estado, conocido o denominado como estamental, el cual fue una forma transitoria entre el Estado feudal y el absoluto. Aquí se forman los cuerpos colegiados que posteriormente serían los parlamentos o asambleas. En esta transición aparece también el Estado absoluto, el cual concentra la autoridad en una figura que ejerce plenos poderes sobre los individuos. Tenemos también el surgimiento del Estado moderno. El aparecimiento de una nueva clase social, la burguesía, y el apartamiento de la Iglesia de la participación de la organización política y social y económica en cuestiones del gobierno, marcaron el fin del Estado feudal y abren las puertas a una nueva forma de Estado, el liberal o moderno. Se consigna, en este caso es una consigna, es la libertad, que implica pensar que los ciudadanos participen en las instancias de poder que controla a la sociedad por medio de organismos que establecen para ello como los parlamentos, congresos y entidades que en este caso que el poder de decisión no recaiga en una sola persona. Esto implica también que el poder se reparte entre varias instituciones, garantizando que se cumpla con el ejercicio de libertad, con los derechos civiles y se proteja la propiedad privada.
En la clase, la burguesía crece económicamente gracias a los procesos de conquista de América y África y manejo del comercio internacional de mercancías y a la apertura de nuevos mercados, al desarrollo de las ciencias y la tecnología, que en este caso van a posibilitar el crecimiento de las industrias. Por ello, todo ello contribuye a que adquiera un enorme poder económico, pero aún sin un ascenso social y político, pues ciertos privilegios más bien recaían en la aristocracia terrateniente. Durante el Renacimiento y la Ilustración en el siglo XVI, se posicionaron el desarrollo individual y el afán de lucro como símbolos del progreso, donde los profesionales, las profesiones científicas, la carrera de negocios, el ejército y las artes fueron actividades en la cual se incursionó la burguesía, donde éstas significaron el ansiado ascenso social que esta clase quería obtener hace ya bastante tiempo. Las revoluciones industriales en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos, la famosa Revolución Francesa, abolieron el régimen feudal e instauraron un Estado general, conocido como un burgués liberal, consagrado en adelante donde el poder político de la burguesía, esta forma de Estado en la que prevalece hasta ahora, siendo que el Estado actual se domina republicano y tiene forma de gobierno democrático representativo, intenta garantizar a los derechos de las personas, tales como la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegido, y entre otros, y a la vez cumpliendo por parte de los ciudadanos de un conjunto de deberes y reglas para convivir en una sociedad. Así, el Estado ha evolucionado de manera que todo el conjunto de normas, leyes y ordenanzas y su forma y estructura organizacional han devenido en un modo de control social ajustado a los nuevos requerimientos del sistema capitalista. Vamos a ver los componentes esenciales de todo Estado, llámese las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tuvieron su origen en las luchas por la independencia y la conformación de la República de el Ecuador. Su función, junto con la Policía Nacional, ¿cuál es la función esta? Se conoce que la función es proteger los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía sin discriminación alguna. Específicamente, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial en tierra, agua y aire. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, conforme lo determina la Constitución. Le sigue el orden jerárquico el ministro de Defensa, el jefe del comando y el jefe del comando del conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se encuentran integradas por hombres y mujeres que voluntariamente deciden ser parte de ellas, sin discriminación alguna, pero en este caso cumpliendo ciertos requisitos, siendo que el servicio militar dura un año y es voluntario. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son obedientes y no son deliberantes. Por lo tanto, deben sujetarse al poder civil y a la Constitución. Las autoridades militares y policiales son responsables de las órdenes que ellos imparten. Con respecto a la Policía Nacional, esta institución se creó en 1938 y su máxima autoridad es el presidente de la República, seguido del ministro del Interior. Su misión es la de la protección interna y el mantenimiento del orden público. Sus actividades son el control del orden, la investigación criminal, la vigilancia de lugares públicos, el control del tránsito, el control de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, entre varias otras designios que estos tienen. Vamos a ver acerca de el derecho. El derecho, la palabra tiene su origen en el término latín directum, que significa conforme a la regla. El derecho se inspira en los criterios de justicia que están vigentes en esa sociedad
y que regulan las relaciones sociales. El derecho se concreta en las leyes, que son normas que ordenan el caos y permiten resolver los conflictos. Por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento y garantizan la convivencia en una sociedad humana de manera pacífica y armónica. La Constitución es la ley máxima la cual rige a un país. En ella se encuentran plasmados los principios fundamentales que forman el sistema de justicia y es en base para la organización del régimen del derecho en el país. La Constitución Política de 1998, establecida en nuestro país, Ecuador, un momento, chicos. Ya, como les mencionaba, la cual se fue establecida en nuestro país, es un Estado de Derecho, lo que significa que la ley está por sobre las personas. La Constitución del 2008 consagra que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, por lo que los derechos de las personas priman y por lo tanto las leyes y los sistemas de justicia deben realizar los cambios necesarios para garantizarlos. El derecho de los conflictos se resuelven a través de juicios, actos administrativos o de mediación de conflictos. En todos estos actos se observa el cumplimiento de la ley, que debe aplicarse para todas las personas sin distinción de posición económica, política o social. Así se garantizan los derechos de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. El derecho a la vez se clasifica como un derecho social, derecho privado, civil o derecho político. Cuando hablamos nosotros de derecho social, son las normas que garantizan la convivencia en la sociedad. Estas incluyen normativas destinadas a resolver conflictos sociales. El derecho privado civil. Este rige las relaciones personales o patrimoniales, por ejemplo, el derecho de la familia, de los bienes, de los contratos, sin que intervenga el Estado. Y el derecho público, como se lo conoce, ordena las relaciones entre los órganos del poder público y los individuos o instituciones privadas, por ejemplo, el derecho penal y el derecho procesal. Ahora vamos a ver acerca de los tribunales de la justicia, que ya va a ser el último tema que vamos a tratar, ya nos queda poco tiempo. En Ecuador, los tribunales de justicia se los conoce con el nombre de cortes o juzgados. Son órganos públicos cuya finalidad es resolver los litigios como casos juzgados a través de la aplicación de las leyes. El máximo organismo de administración de justicia en Ecuador es la Corte Nacional de Justicia, donde se resuelven los casos que van por casación. Allí, además, se tratan los juicios contra altos funcionarios del Estado. Su misión es la de garantizar la vigencia y la supremacía de la Constitución en el pleno del ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales mediante la interpretación y control y la administración de la justicia constitucional. El conjunto de estos organismos que administran la justicia conforman lo que es la función judicial que se rige por diferentes principios, el cual es la independencia interna y la independencia externa, la autonomía administrativa, económica y financiera, el funcionamiento en unidad jurisdiccional, el acceso gratuito, juicios públicos, salvo excepciones definidas por la ley, y la oralidad para la sustentación de los casos en todas las materias. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta ahí porque ya se va a terminar la clase. Les meto la lista, no se salgan.